Busca 1, 2, 3, hasta que encuentres el psiquiatra que tengas confianza, empatía y que tenga calidad humana. Y que se preocupe por realmente tu salud mental. El hecho de darnos más pausas en el día a día, en esta cultura que se enfoca mucho en la productividad, creo que también nos hace falta a todos los seres humanos tener esos espacios de más pausa, que la verdad es que son pocos. Mis entornos, mi familia, mis amigos, mi pareja, no se tienen que preocupar por mí. No se preocupan si me tomo el medicamento o no, ¿no? O sea, Sí, ya es responsable. y si salimos y todo el mundo pide una cerveza y yo no la pido, no me presionan. Y volteé y le dije a mi mamá, mamá, a partir de este momento me dejo de tomar el medicamento y en mi vida vuelvo con un psiquiatra. Yo no tengo ese trastorno. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, yo soy Marion Cortina. Bienvenidos, bienvenidas a Crear Transforma. En este episodio nos vamos a adentrar mucho en los trastornos de la salud mental y un poco a tener una conversación muy honesta sobre quitarle el tabú a todo este tema de los trastornos mentales, de si se habla, no se habla, cómo se siente, cuál es el detrás de cámaras, de todo lo que hay detrás cuando se vive con un trastorno mental. La invitada del día de hoy que nos va a acompañar es una conferencista, escritora y activista por la salud mental. Se llama Maureen Terán. Ella nació en Mexicali y es fundadora de una fundación que se llama Es Tiempo de Hablar, que es una organización que se dedica específicamente para combatir el estigma de las enfermedades mentales y promover el bienestar emocional. Ella fue diagnosticada con trastorno bipolar a los 27 años y Maureen ha transformado su experiencia personal en un poderoso testimonio de resiliencia, de aceptación y de que se puede vivir de una forma muy funcional teniendo este tipo de diagnósticos y ayudando a otros a poder afrontar sus diagnósticos con responsabilidad y sin miedo. Es autora de un bestseller que se llama Soy un bipolar real, que lo tenemos aquí. Y Maureen utiliza todo su trabajo literario, sus charlas de TED y sus conferencias en empresas y universidades para educar y para acercar esa temática acerca de la salud mental. Además, también lidera la carrera para el bienestar, que generando este impacto en la sociedad de poder acercar de una forma más cálida esta conversación acerca de la salud mental y que no la veamos como algo que sea un tabú, que sea un estigma, que sea difícil de hablar, sino al revés, que sea algo que podamos hablar y que nos podamos sentir cómodos y que tengamos curiosidad para poder adentrarnos en este mundo de los trastornos mentales y verlos desde un lugar de mucha empatía. Así que, Maureen, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por el espacio, Marion. Feliz, feliz. Me gustaría abrir este episodio con tu experiencia personal. ¿Cómo es vivir con un trastorno bipolar? No es fácil, pero tampoco no es imposible. Y yo siempre he dicho que el trastorno bipolar me ha traído cosas mejores a mi vida que peores. Obviamente están los bemoles, que son las crisis, pero una vez haciéndote paciente responsable, las crisis cada vez llegan menos. Y la mejor herramienta que el trastorno bipolar desde hace 10 años está conmigo es la terapia. Creo que la terapia es una de las mejores herramientas que me han ayudado, no nomás para conocer la enfermedad mental, sino también para conocerme a mí y construir un entorno sano. Totalmente. ¿Cuáles son, por ejemplo, las pistas o los susurros que vas teniendo antes de entrar en un episodio de bipolaridad? Bueno, mira, ahora que ya estoy consciente sobre la enfermedad, sé perfectamente cuáles son los síntomas. En mi caso yo tengo trastorno bipolar 1. Es decir, empiezas con hipomanía, que es cuando andas como que muy creativo, traes un poquito de energía además, te sientes a todo dar, te caes súper bien todos los días y a todas horas. Y eso se va evolucionando a lo que es la manía. Y ahí es cuando ya te crees como que más Juan Camaney de lo normal, ¿no? O te sientes mucho más guapa de lo normal. Y es ahí cuando yo empiezo a detectar los síntomas, porque empiezas a dejar de dormir. ¿Qué pasa esto? Cuando andas muy creativo, no sé si te pasa a ti, tu mente anda a 1000 por hora. Sí. ¿No? Y dices, y ahora te quiero hacer eso, y ahorita voy a no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y te duermes y estás piense, y piense, y piense, y piense. Y te levantas y pensando con eso, y se te vuelve como una mini obsesión. Entonces, al dejar de dormir, un día digo, está normal. Pero ya cuando van 3 días, digo, esto no es normal. Sí. ¿No? O sea, ya son
es el principal síntoma que me puede llegar a detonarme los otros síntomas, como es tener muchísima energía, que a pesar de que no duerma, traigo mucha energía, ¿no? Yo siempre, ¿has visto la película Los Increíbles? Sí. ¿Ubicas a Dash? Y digo, pues así soy, ¿no? O sea, no hay quien me pare. Empiezo a hablar muy rápido, empiezo a tener compras compulsivas, o sea, el carrito de Amazon que lo tengo con 20 artículos, en una de esas me siento y compro los 20 de un jalón. Y así es como yo me doy cuenta que digo, ahí viene el chango, así le digo yo cuando se me va, cuando llega una crisis que puede llegar a un episodio psicótico, es como le digo. ¿Cuánto tiempo antes empieza eso? Varía, ¿no? O sea, por ejemplo, la penúltima vez que fue justo en la pandemia, se me vieron los síntomas en 3 días. Pues yo ya llevaba todo el año con altas y bajas y altas y bajas, y yo levantaba la mano y me cambiaban el medicamento, me lo subían, me lo bajaban o lo que se tendría, hasta que ya, ¿no? Después de 8 años que no había recaído, pues a quien no le cayó en la pandemia algo que tenga que ver con la salud mental, no por algo decían que era la pandemia invisible. Y pues yo recaí a finales de año. Pero ahí fue de... Nadie la vio venir. O sea, en 3 días yo ya estaba internada en un hospital psiquiátrico. Y luego en el 2022 empecé a sentir los síntomas, yo empecé a levantar la mano y una de mis mejores amigas, me acuerdo que fuimos a un evento y cuando hay muchísima gente, si vas a un concierto y así, pues son como que muchos estímulos y muchas emociones que se puede dar, y justo estábamos en un evento así y mi amiga no me vio bien, me conoce bastante bien, y le habló a mi doctora y yo ya tenía cita con mi doctora. Y cuando llego con mi doctora me dice, es que me habló tu amiga y me dijo que no te veía bien, y pues yo no te veo bien y pues te voy a tener que internar. Entonces ahí fue de un sopetón. Yo ya estaba levantando la mano, pero obviamente el que haya habido una red flag de mi amiga esa llamada, pues obviamente a mi doctora la puso más alerta. Y por ejemplo, el año pasado, después de que se terminó toda la organización del evento de la carrera, pues organizar una carrera no es nada fácil. No, claro. Y organizar un evento siempre tienes mucha emoción, mucho todo. Y cuando pasa el evento, ¿no? Exacto. Y se vinieron otros acontecimientos que me llevó un estrés. Yo siempre he dicho que algo que me afecta mucho es el estrés emocional. El estrés laboral no tanto, pero el estrés emocional sí. Entonces, cuando algo me lleva al estrés emocional, se me sale un poco de control. Y me acuerdo que empecé con los síntomas de ansiedad y dije, no, esto ya no me siento bien. Me acuerdo que me levanté un día a las 7:30 de la mañana, le mandé un mensaje a mi psiquiatra, le dije, no me estoy sintiendo bien, traigo taquicardias, los pensamientos están a 1000 por hora, no puedo dormir. Me dijo, te veo a tales horas, vete a hacer los análisis de litio para ver cómo estás. Y yo, ok. Entonces ahí fui y dije, ay, nomás falta que me diga que me va a internar. Y yo, ¿me vas a internar? No, no te voy a internar. Me dijo, alzaste la voz a tiempo. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues te voy a resguardar. Y yo, ¿en dónde? En tu casa. Y yo dije, ay. Ok, ¿qué pasa? Hay que hablar con las enfermeras que ya conoces, que tienes más empatía, que te cuiden 24/7 durante la semana, pero no te quiero ni con el celular, ni en la computadora, ni nada de trabajo, ni nada. Es como si estuvieras internada, pero en tu casa. Y yo, ok, perfecto. Y me acuerdo que salí y una parte de mí estaba orgullosa, porque dije, después de tantos años, es la primera vez que evité un internamiento. Claro. Que sí me voy a tener que resguardar, pero estoy en mi casa. Es decir, que lo detecté a tiempo, ¿no? Y que pude alzar la voz con mi doctora y que tomamos las mejores acciones para yo estar en mi hábitat y no estar internada 15 días, ¿no? En otras condiciones que no son tan cómodas como en tu casa. Entonces, yo no estaba triste en aquel entonces. Dije, yo voy a hacer lo que me diga al pie de la letra con tal de que no se me bote el chango. Entonces estuve resguardada una semana y a las 2 semanas me volví a incorporar poco a poco a mis actividades laborales y sin problema. Claro, y ya aprendiste, digamos, fue una forma de poder aprender a navegar sin tener que llegar a esas crisis, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa en esos episodios cuando ya se bota el chango? No es nada padre. ¿Cómo lo reconoces? No, ni lo reconoces.
no lo reconoces porque pierdes noción totalmente de la realidad. Algo que yo siempre pongo como ejemplo es, por ejemplo, cuando tomas y que te vas a la fiesta, que te vas al antro, ¿no? Entonces a lo mejor tú eres muy callada, no hablas con nadie, eres muy exclusiva con tus amistades, no te arreglas tanto y así, ¿no? Y cuando sales, pues te arreglas por lo normal a lo que vas a un antro y empiezas a tomar y te conviertes en todo lo contrario, ¿no? Te vuelves súper social, te ligas al cual va pasando, de repente te ves arriba de la barra bailando o con el conjunto musical, cantando canciones despechadas o bailando reggaetón. Cuando eso tú nunca lo haces más que cuando estás en la fiesta, porque eso es lo que te ocasiona el alcohol. Y llega un momento que de repente llegas a tu casa y te despiertas al día siguiente y dices, en la madre, ¿qué pasó? ¿No? Tienes estos blackouts. Y de repente tus amigos te empiezan a decir, no, pues es que te comportaste así. Y tú, no, no es cierto. Yo no me acuerdo. No, sí. No, y es que pasó esto. Entonces, cuando llegas en un cuadro psicótico, eso es lo que pasa. No tienes control sobre tus acciones. No tienes control sobre tus acciones, punto. No. Es totalmente... Yo tengo flashazos, ¿no? Que pudieron haber pasado en el cuadro psicótico, ¿no? O cuando yo traía el chango botado, o cosas que pasaron dentro del hospital psiquiátrico cuando me internaron por primera vez. Pero uno de los ejemplos que yo pongo mucho, que se hizo muy mediático y que me dio mucho coraje cómo lo manejaron, fue el caso de Richo Farrell, ¿no? Richo Farrell tiene trastorno bipolar. Y cuando hizo todo este relajo en una boda de uno de sus compañeros y que se puso súper agresivo y que todo eso, yo cuando lo veía y lo veía de la manera como lo estaban haciendo los medios, yo decía, qué poca. No, él no está en sus 5 sentidos. Sí. Y no por la droga ni por el alcohol, o sea, es por otras cosas. Y yo, o sea, yo que tengo trastorno, yo decía, ¿quién realmente se está preguntando que a lo mejor tiene un problema de enfermedad mental y que necesita ayuda de especialistas y de un profesional? Y él afortunadamente ya ahorita él es un paciente responsable y ya retomó su carrera y todo, pero tiro por viaje cuando yo veo este tipo de comportamientos que los hacen mediáticos, que sí, porque la señora se puso histérica en el aeropuerto y que golpeó a no sé quién, bla, bla, bla. No es que siempre lo justifiquen una enfermedad mental, pero sí hay algo que te llevó ahí para que tú actuaras así. Y eso quiere decir que no tienes control sobre tus emociones y sobre tus acciones, ni de tus pensamientos. Claro. Que es al final el origen de lo que te lleva a lo demás. O sea, una vez que se bota el chango, como tú le llamas, ¿no? Ahí no estás en control. Ahí, digamos, es como si alguien más estuviera manejando tu cuerpo, tu psique, etcétera. Y todo el punto es poder ver de qué forma preventivamente haces que no llegues a que se te bote el chango. Exacto. Es básicamente eso. O sea, no... Yo digo que te conviertes en una niña como de 3, 4 años sin educación, que estás así, ahora sí como Tarzán en la jaula, en la jungla, y actúas impulsivamente, sin filtro. Y es por eso que a veces, si no eres consciente de que tienes una enfermedad mental, es por eso que a veces la sociedad y la ley dice que somos un peligro para la sociedad. Claro, y una duda, ¿cómo funciona el proceso en donde estás en la manía o en la hipomanía y después caes en la depresión y estás constantemente bailando de un lado al otro y después se te bota el chango? ¿O cómo explicarías que es el proceso entre las subidas y las bajadas y cuando ya se bota el chango? Te lo voy a explicar de cómo yo lo vivo. En mi caso es por crisis, ¿no? Todo el mundo piensa que el término bipolar es de que ahorita me ves bien y saliendo me peleo con alguien. Pero no es así, ¿no? Es por eso que empiezan los síntomas. Y llegas a un episodio de la crisis. Y básicamente, en el caso del trastorno bipolar 1, empiezas con la hipomanía, después la manía, y si mal te va, llegas al cuadro psicótico. Y es totalmente perder noción de la realidad. ¿Qué pasa ahí? Si estás en manos de un psiquiatra o estás dentro de un hospital psiquiátrico, te estabilizan. A ellos le llaman el término de eutimia, en donde básicamente es como tú y yo estamos. Entonces te bajan, pero te sientes tan fregón cuando estás en la manía que no lo quieres dejar. Entonces te entra un duelo, en donde dices, ¿ahora cómo le hago
para hacer lo mismo que hacía con aquella velocidad? ¿O de dónde se me ocurría esas cosas que no tenía ni idea que las podía hacer? Creo que son estos episodios de muchísima creatividad, de muchísimo impulso, de hacer cosas, de volverse completamente, ¿no? O sea, creadores, a hacer, a armar, a generar un pitch, a levantar dinero, etcétera. Y también se me hace muy interesante el rol que juega el ego cuando llegas a esos estados de manía. Sí, mira, justo el 30 de marzo es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y es el 30 de marzo porque es justo cuando nació Van Gogh. Y la mayoría de los artes que hizo Van Gogh los hizo en episodio de manía, ¿no? O sea, hasta la parte que se cortó la oreja es parte de un episodio maniático o a lo mejor un episodio psicótico, ¿no? Entonces, cuando estás en esta parte de eutimia, pues te sientes sin chispa, sin luz. Y llega este duelo en donde dices, ¿cómo le hago para recuperar a aquella Maureen que me caía tan bien? O tan fregona, o tan creativa, o de dónde saco toda esa energía que ella tenía. Y ahorita pues, estoy así, sin luz, ¿no? Entonces, para mí primero es como ese duelo y después se viene la depresión. Y la depresión es bien fea. Es sentirte muerta en vida. Yo creo que la primera vez que fui diagnosticada, yo duré con depresión 2 años. Porque no acepté la enfermedad, no iba al psiquiatra, no tomaba el medicamento y fue una depresión horrible. Que yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Cómo recupero la confianza en mí? Porque una de las primeras cosas que pierdes después de que tienes un cuadro psicótico es la confianza en ti. Porque dices, ¿y ahora quién soy? Sí, ¿cuándo puedo confiar en mí y cuándo no? ¿Cuándo sé que estoy manejando conscientemente y cuándo ya está manejando el chango? Exacto. Entonces, después se viene la depresión. Mucha gente me dice, ¿cuál es la diferencia de que ahora eres paciente responsable y tomas medicamento y antes no? Que las veces que yo recaí y que tuve las depresiones me duraban 2 años, 1 año, 1 año y medio. Y con el medicamento, después de estas 2 recaídas que tuve en el 2020 y 2022, en el 2020 a los 3 meses yo ya estaba siendo una persona funcional. Obviamente con todo un trabajo interno que a los 3 meses, pero yo me dieron la confianza de que dije, ya quiero hacer cosas, ya quiero socializar, cosa que antes no. Y en el 2022, a los 15 días, yo ya estaba por Zoom haciendo juntas y normal. Aclaro, no es que me sienta estable o plena o en esta paz interior, pero mínimo tengo el motorcito de hacer cosas. Claro. Y de ahí me agarraba para hacerlas. Entonces, pues las crisis varían de cada persona y también de la capacidad que tú tengas de aceptar la enfermedad. Claro, era justo mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue cuando tuviste ese diagnóstico y un poco esa baile entre la aceptación? No sé si quizás fue un poco de enojo de por qué tengo esto o al revés, ¿sentiste paz cuando tuviste el diagnóstico y dijiste, bueno, que ya estoy entendiendo qué me está pasando, me hace sentido? ¿Cómo fue tu proceso cuando tuviste el diagnóstico? Mira, en mi caso fue a los 27 años. Yo me fui a hacer mi maestría a Oxford y pues yo era feliz, pues quien estudia en Oxford, no cualquiera, entonces yo ya la hice, ¿no? Y estaba haciendo la maestría y a los 3 meses empecé con los síntomas. Ahora, Inglaterra no ayuda, porque cuando hace verano, amanece a las 3 de la mañana y oscurece hasta las 12 de la noche, y cuando es invierno, pues no ves el maldito sol, ¿no? No por algo también Inglaterra es uno de los principales países con mayor suicidio y con problemas de salud mental. Entonces empecé a dejar de dormir, empecé a tener compras compulsivas y pues en Inglaterra, en Oxford, me acuerdo que todos estaban remodelando y había cámaras así como las que hay aquí por todos lados. Entonces yo me paraba así, ¡hey, grábame a mí porque yo tengo la verdad de cómo salvar al mundo! Y también la vista te cambia, ¿no? Uno de los ejemplos que pongo es cuando Spider-Man le pica la araña y que se vuelta y dice, ¿qué me está pasando? Yo, de hecho, tengo mi teoría de que los superhéroes tienen algo que ver con la salud mental, por las cosas como las ponen. Y así fue como de repente pues llegué a un cuadro psicótico sin yo saberlo. Yo me la pasaba hablando con los homeless, yo ya no llegaba a dormir a mi casa. Si no fuera por 2 amigas bolivianas que tenían como 1 mes de conocerme o 3 semanas, yo no sé qué hubiera sido de mí, porque sí te pones en peligro. Porque me acuerdo que hasta entré a una cafetería
y rompí todos los vasos y me eché un speech ahí de los derechos que teníamos como clientes de la cafetería. Y luego había un castillo donde yo vivía, entonces yo decía que yo era la reina y que yo vivía ahí, que también era María Magdalena. Entonces empiezo a hilar cosas reales con cosas irreales y luego me paraba enfrente de la gente y yo hablaba de cierta manera que la gente se me quedaba viendo y me decían, ay, qué bonito hablas. Y yo, pues, ay, te la crees, ¿no? Y hasta que una de mis amigas, su mamá era psicóloga y le habló, le dijo, oye, mamá, algo está pasando con mi amiga, no sé qué está pasando, pero ¿qué hago? Me dijo, pues, ¿sabes qué? Por el comportamiento que está teniendo, te sugiero que vayas a un hospital psiquiátrico. Y así fue como me internaron, ¿no? Me internaron en un hospital psiquiátrico de Oxford. Pues mi papá estaba en el Mexicali, les hablan, tú eres Ya era la mamá. primera vez Sí, que la primera realmente vez. tenías Sí, esto. yo nunca antes había tenido síntomas. Si yo lo veo la perspectiva y que estoy consciente de lo que es la salud mental, puedo decir que a lo mejor siempre fui una niña con episodios depresivos, pero con el échale ganas si tú puedes, pues La sacabas la adelante, ahí sacabas vas. adelante, sí, pues va, Sí. ¿no? Hasta que se convierte en una olla express y a veces por eso salen los trastornos. En el caso del trastorno bipolar es porque es un desequilibrio químico en los transmisores, puede ser hereditario y el entorno que te desenvuelves. En mi caso, pues es un mix de las tres cosas. Y cuando le hablan a mi mamá y le dicen, o a mis papás, algo extraño está pasando con su hija y la vamos a internar, pues imagínate, mis papás en Mexicali y yo en Inglaterra, pues arráncate al primer avión que encuentres. Sí. Y la primera que voló, pues obviamente fue mi mamá. Y cuando mi mamá llegó al hospital, digo, es que ¿por qué nadie me dijo que era un hospital psiquiátrico? O sea, yo pensé que iba a llegar a verla a un hospital, pues al Normal, que sí. normal, al que todos estamos acostumbrados. ¿Y con qué se come? ¿O en qué momento voy a recuperar a mi hija? ¿O qué va a pasar? Entonces ya hay un psiquiatra que ni siquiera era el mío, era un psiquiatra chileno, le dijo, nomás vine porque sé que es mexicana y sé cómo son los mexicanos. Le voy a explicar qué es lo que pasa con su hija. Su hija tiene trastorno bipolar 1, no se preocupe, va a estar bien. Básicamente, le voy a poner un ejemplo, es como cuando te fracturas una pierna y lo operan y le ponen tornillos y cuando sale, no es que salga caminando, ¿verdad? Y llama, pues no, lleva un proceso, 6 meses o a veces hasta un año. Es lo mismo que pasó con la mente de su hija. Se fracturó la mente. Nada más que aquí no hay tornillos. Aquí tenemos que esperar poco a poco a que se vuelva a embonar solo y pues eso va a llevar tiempo. Pero de que va a recuperar a su hija, la va a recuperar. Y cuando a mí me dijeron tienes trastorno bipolar, pues yo estaba en la fiesta, pues yo estaba en la psicosis, en la manía, y yo no tengo eso. Pero lo que sí tenía muy consciente es que dije, sí estoy dentro de un hospital psiquiátrico y tengo miedo de quedarme aquí o que mis papás me dejen aquí y se olviden de mí, porque al final de cuentas es la historia que ves en las películas de Hollywood o en las novelas. Sí, que ahí abandonan a Loquita Ah, ahí yo en la abandónalo. isla. Sí. Y dije, yo no sé cómo le hago, pero pues nada, salgo. Y no fue nada fácil. O sea, realmente tuve un internamiento de 3 meses, ha sido el más largo. Cuando ya te empiezan a ver estable, te dan chance de salir los fines de semana para que obviamente poco a poco te vayas incorporando otra vez a tu vida normal. Pero aquí el objetivo principal era que pues yo tenía que volar de regreso a Mexicali. Entonces, bajo esas condiciones, no había forma de que me dieran de alta hasta que ya estuviera pues totalmente controlada. Y de ahí cuando regresaste, fue un poco de, o sea, descanso, de estar muy al pendiente, o sea, tuviste que buscar un psiquiatra acá, ¿no? O, digamos que pasar toda la batuta hacia acá. Regresé justo a los 3 meses, me acuerdo que fue como en diciembre. Y, y pues era un tema que no se tocaba, porque el tabú también les cayó a mis papás. ¿No? No es lo mismo que te digan, tu hijo tiene diabetes o tuvo un accidente, a que tu hija estuvo en el hospital psiquiátrico y aparte está diagnosticada con una enfermedad mental, ¿no? O sea, tú como papá, ¿qué hiciste malo? Porque ¿Cómo reaccionaron tus papás? pues ahora sí que se dejaron llevar por el huracán, ¿no? O sea, por la bola de nieve a ver para dónde jalaba. Lo que no ayudaba con mis papás, y hasta la fecha no ayuda, pero yo ya lo maduré de diferente manera, es que mis papás están divorciados. Pero no se llevan para nada.
O sea, yo digo siempre que Saddam Hussein contra Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay, ¿cómo ni? O sea, no hay. Y eso sí afecta, porque al final de cuentas tú cuando estás tan vulnerable, dices, yo no quiero estar en medio de esa guerra. Ayúdenme a ver cómo, a ver cómo le hago, cómo le hacemos, ¿no? Y pues en provincia mis papás vivían a 2 cuadras de diferencia, ¿no? Dije, bueno, esa es la ventaja. Entonces viví yo con mi mamá y, y mi mamá me dijo, Maureen, pues es que vamos con un psiquiatra. Y yo, pues, ay, bueno, vamos. Me dijo, porque estás tomando el medicamento. Y ese medicamento a mí no me caía bien, el primero que me dieron. Subí como unos 25 kilos. Estaba muy somnolienta, me daba muchísimo dolor de cabeza y, y estaba muy irritable. Pero la irritabilidad era aparte también porque ya se me venía la depresión. Entonces me acuerdo que fui con ese psiquiatra y me acuerdo perfectamente que llego y me dice, pues sí, por lo que me dices tienes trastorno bipolar. Y me hacía una gráfica tipo de oferta y demanda, ¿no? Y es que el tipo 1 y el tipo 2 y estos son la manera en cómo le dije, sí, eso yo lo entendí. Lo que quiero que me expliques es cómo me quito este dolor emocional de encima. ¿Cómo recupero la confianza en mí? ¿Cómo le voy a hacer? Eso es clave, porque sí, obviamente la confianza es lo que más se te afecta. Ajá, ¿Cómo confías en ti cuando eres tú? Y traes un dolor emocional que no entiendes, ¿no? Y el échale ganas no es medicina. O sea, es lo peor que le pueden decir a una persona en depresión. No, pues que ya te expliqué que es parte del trastorno bipolar. Le dije, sí, ya entendí lo que es el trastorno bipolar. Y me acuerdo que era así como Scrooge, así todo flaquito y así. Por eso a lo que le digo mucho a la gente es que hagan casting. No porque vayas con el primer psiquiatra quiere decir que te tienes que quedar con él. Busca 1, 2, 3 hasta que encuentres el psiquiatra que tengas confianza, empatía y que tenga calidad humana. Y que se preocupe por realmente tu salud mental. Entonces, me acuerdo que salí súper enojada y volteé y le dije a mi mamá, mamá, a partir de este momento me dejo de tomar el medicamento y en mi vida vuelvo con un psiquiatra. Yo no tengo ese trastorno. Ya estoy harta de sentirme así. Y pues mi mamá me quiere mucho, obviamente. Y su respuesta fue, me dijo, pues sí, mientras yo esté contigo no te va a pasar nada. Cuando no tuvo que haber dicho eso, pero pues falta de psicoeducación, soy hija única, pues ¿qué hacemos? Entonces ya... pues me quedé con mi mamá, pues yo ya tenía muchísimos años viviendo sola y todo eso. Y de repente empecé a nadar. Era la única actividad que hacía. El irme a tirar a la alberca y a nadar era sentirme viva. Era como que decir, estoy aquí. Y poco a poco fue un proceso bastante largo y empecé a crear como otra vez esa confianza, me empecé a valorar y lo único que sí me quedó claro es que dije, en Mexicali no quiero estar. Y me empecé a mover. Otra vez esa parte mía de que soy independiente y que siempre busco mis objetivos y mi mente se empezó a salir. Empecé a buscar trabajo en la Ciudad de México y por una entrevista por Zoom me dijeron, sí, ya entras en una semana 20. Y yo, ¿es en serio? Pues sí. Y yo le agarré mis cosas y me regreso otra vez a la Ciudad de México. Sí. Linda. Y para mí sí, realmente, en aquel entonces no aceptaba mi enfermedad al 100%. Sí fue un reto porque fue mi primer trabajo teniendo la enfermedad y me dieron una gerencia general, ¿no? En una empresa. Y yo decía, es que entonces sí se puede. Pero pues obviamente seguía yendo a la fiesta, la novedad de que volví a regresar a la Ciudad de México, tomaba. Y el estrés laboral también me afectó porque me empezaron a negrear, ¿no? O sea, entraba a las 8 de la mañana y salía hasta las 10 de la noche. Entonces, sí, falta de sueño, ¿no? La falta de sueño. Y eso me volvió a recaer por cuarta vez. ¿Cuáles son, digamos, las cosas indispensables que tienes que tener muy disciplinadamente con un trastorno bipolar? Sí o sí, dormir 8 horas, hacer ejercicio, tomar tu medicamento, ir a terapia. ¿No? Creo que esas son las cosas que son un no negociable. Hay otros hábitos que hoy por hoy ya los aplico o estoy en cambio de hacerlos, pero eso es ya por
por salud sana, o sea, no tanto por la salud mental, ¿no? Entonces también sé que si me cuido en ese aspecto, por ejemplo, en mi alimentación, yo sé, por ejemplo, que el medicamento con el que yo tengo, mi energía no es al 100%. O sea, por ejemplo, ahorita estoy con la entrevista y estamos así como que bien relax, pero siempre en una entrevista tienes que estar enfocada y saber qué vas a contestar o dejarte ir. Entonces yo de aquí salgo cansada. Claro. ¿No? Y al rato tengo un live a las 7. Entonces yo digo, ahorita el tiempo que me hagan al carro, me pongo musiquita clásica, salgo y si llego con tiempo, saco a mis perros, pero no hago nada de prisas o de trabajo de que en el celular, tengo que contestar esto, Claro. o 1000 correos. No. Es como llevar un ritmo un poco más tranquilo, ¿no? Exactamente. Y también he leído mucho que la alimentación juega un rol crucial, especialmente pues azúcar, carbohidratos simples, ¿no? Por las subidas y las bajadas tan agresivas que tiene. ¿A ti cómo te funciona? Mira, por ejemplo, café dejé de tomar hace mucho porque me da taquicardias. Si tomo mucho azúcar, igual. A los carbohidratos le he bajado, ¿no? Porque hasta yo me siento mucho más ligera y hasta siento que enfoco mejor. Sí. Pero eso no quiere decir que no los coma, pero sí los he bajado. Y hay veces que me dan ataques de ansiedad por comer. Entonces, ¿qué trato en mi casa? De que no haya comida chatarra. O sea, si me levanto, o sea, si a las 8 o 9 de la noche me da un ataque, sobre todo me dan las tardes, noches, pues lo que hay son mandarinas, ¿no? O carnita seca, o cosas así, pero trato de que no haya comida chatarra en la casa porque pues sé que tampoco no es bueno para mi salud. Claro. ¿No? El ejercicio, por ejemplo, ahorita me estoy que ya ni sé con todo este papaya que traigo internamente con la familia. Iba a correr primero el 30 de marzo y luego lo tuve que cancelar porque había un compromiso familiar. Y lo dije, bueno, corro el 6 de abril. Y ahorita también hay una bronca familiar. Y me estoy entrenando pues seguido. Entonces me dice mi coach, ¿cómo vas? Le dije, ya entrené sábado, domingo, lunes, martes. Le dije, miércoles no voy a entrenar. Y entonces como que él también ha aprendido de que me pregunta ¿y cómo te sientes de energía? O hay veces que me manda la rutina y yo la cambio, pero sí la trato de hacer, ¿no? Claro, y es como que tú vayas teniendo esa propia brújula de lo que necesita tu cuerpo. Y creo que también mencionas algo muy importante, el hecho de darnos más pausas en el día a día, en esta cultura que se enfoca mucho en la productividad. Creo que también nos hace falta a todos los seres humanos tener esos espacios de más pausa, que la verdad es que son pocos. En tu caso ya lo tienes como muy identificado, lo que me estabas contando hace rato de que si vas a, no sé, vas a dar una conferencia y tomas un vuelo, llegas sí o sí un día antes para poder descansar bien, no llegas del avión directo a la conferencia. Igual y tomas un día después para descansar y luego ya tomas el vuelo de regreso y como tener esa vida un poco más pausada, por cuidado a ti, por amor a ti. Sí, justo sí. O sea, por ejemplo, ahora en enero me fui a la Patagonia, ¿no? Y quería hacer el circuito de la W. Sí, hice el principal, que es subir a las Torres del Paine. Y cuando regresé y el guía me dijo, ¿cómo te sientes? Mi respuesta fue, me siento bien en mi condición mental y física. Le dije, pero mis piernas no las aguanto. Y el día siguiente, mi pareja y yo dijimos, ¿cómo te sientes? Le dije, si nos vamos a ir al ritmo que traen ellos, no aguanto. Me dijo, no, nos vamos a nuestro ritmo. Y no hicimos la W, pero sí hicimos la L. Pero fue un viaje que realmente me sacó de mi zona de confort y me di cuenta que si tú compartes lo que tienes o la condición o el trastorno, pero lo compartes de una manera que la gente sabe que tú eres responsable sobre tu enfermedad mental, no eres una carga para ellos. Claro. Sí, porque tú te estás responsabilizando, Exacto. tú estás tomando las decisiones en tu vida. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, eso hace toda la diferencia. Entonces, hoy por hoy, mis entornos, mi familia, mis amigos, mi pareja, no se tienen que preocupar por mí. No se preocupan si me tomo el medicamento o no, ¿no? O sea, Sí, ya es responsable. Y si salimos y todo el mundo pide una cerveza y yo no la pido, no me presionan. Sí. Porque saben que aunque me ven bien, pues ahí está el chango invisible, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante cuando hablo con las personas y les digo, si tú te haces responsable de tu vida, incluyendo de tu enfermedad, en automático tu entorno va a cambiar al 100% y en beneficio hacia ti. Totalmente. Además, una de las cosas que platicábamos era el tema de poder enseñar, compartir o ser, ¿no?, testigo
y este ejemplo de que puedes tener este diagnóstico y sin embargo puedes ser una persona sumamente funcional y de que me contabas, ¿no? Que vives sola, que tienes 2 perritos, que tienes una pareja, que tienes tu chamba, tus proyectos, tus cosas y vives con eso y ya sabes cómo manejarlo, ya sabes cuándo bajarle, cuándo pararle tantito, cuándo le puedes acelerar y un poco vas tomando esa responsabilidad. Exacto, o sea, creo que eso es el gran cambio. Si realmente queremos crear un cambio hacia el estigma que existe hacia las enfermedades mentales, alcemos la voz las personas que somos pacientes responsables y mostrando una vida funcional, que era lo que yo pedía hace 15 años. ¿Dónde está una persona que tenga lo mismo que yo y que esté llevando una vida funcional? Y para mi mala suerte no había. Lo único que era Britney Spears, ¿no? Que está diagnosticada con, de acuerdo a especialistas, con trastorno límite de personalidad y trastorno bipolar. Y yo decía, es que yo no quiero llegar a raparme. O sea, ¿dónde está un Nari Telch ahorita? ¿No? O sea, ¿o dónde está una Selena Gómez? ¿O dónde está un Kenny Reeves? En aquel entonces no alzaban la voz. Hoy sí la están alzando y es lo que necesitamos como sociedad en cualquier parte del mundo, demostrar que habemos personas conscientes de que tenemos esta enfermedad y que sí podemos llevar una vida como cualquier otra persona, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fue que fuiste encontrando este propósito en tu activismo? ¿Qué era lo que más te estaba llamando? Yo creo que lo principal era que yo decía, yo no decidí tener esta enfermedad. Entonces, ¿por qué la gente me está rechazando por tener esa enfermedad si yo soy buena persona? Bueno, o sea, dentro de lo que cabe, pues. Y yo no creo que sea la única en México con un trastorno bipolar. Y si no alzo la voz y si me avergüenzo, yo no soy una persona que siempre está avergonzada por las etiquetas que la sociedad te pone, porque eso me queda claro. Esas etiquetas me las pone la sociedad, pero yo soy consciente y me conozco perfectamente de la calidad de persona que soy. Y no soy una persona mala. Entonces yo dije, ¿por qué me voy a quedar callada con esta enfermedad si yo estoy haciendo todo lo posible por, por mantenerme bien y ser una persona productiva y tener una calidad de vida buena y un entorno sano? Entonces así fue como reflexioné y dije, no, pues sí tengo que alzar la voz. Y en el 2017 audicioné para TEDx. Y me da risa porque mi coach, que ahora es que es mi amiga, me dice, es que tú saliste del closet con todo, o sea, conferencista en la plataforma de TEDx y a decir, pues tengo trastorno bipolar. Y yo, pues ya, dije, pues si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien. Ya, todo nada, venga, Todo, todo. nada. Y así fue cuando alcé la voz por primera vez. Y cuando me bajo del escenario, muchísima gente se me empieza a acercar. Oye, es que yo me identifico contigo, o es que mi novia, o es que mi familiar. Es más, un chavo que era novio de una chava me dijo, mi novia tiene lo mismo que tú. Está en Oaxaca, no tienes idea cómo me encantaría que platicaras con ella. Le dije, ah, sí, perfecto. Me dice, ok, ¿puedo estar en contacto contigo? Y yo, sí, sin problema. Y de repente a las 2 semanas me dijo, este fin de semana llegamos. Y yo dije, ah, ok, nos vemos. Yo, sí, pues yo pensé que venían a algo adicional, a Claro. un compromiso. No, literal. Venían a verte para platicar de A eso. platicar, ajá, a platicar conmigo. La chava, me acuerdo que nos sentamos en un Starbucks y ahí estuvimos platicando. Entonces ahí me cayó el 20, dije, o sea, ¿Cuánta gente hay que no tiene un ¿cuánta gente no diagnóstico? hay que tiene el diagnóstico o a lo mejor no está diagnosticada y con lo que estoy compartiendo los puedo ayudar? Y ahí fue donde dije, voy a hacer algo por la salud mental. Y así fue como empecé con la asociación en el 2019. Fue cuando la constituí. Pero pues después se vino pandemia, bien gracias. Y hasta el 2022 es cuando realmente me empiezo a activar con Es Tiempo de Hablar. Toco las puertas al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y ahí estaba yo con el director, con el doctor Madrigal, y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Capaz de que me van a internar con lo que yo les voy con lo que yo les voy a platicar. Y afortunadamente no, pues ya llevo 4 años colaborando con ellos y es así como nace la carrera por el bienestar y la salud mental desde hace 4 años. Qué lindo, porque además sí, creo que hay varias personas que están allá afuera con con esta inquietud de decir, creo que tengo algo, pero no sé. Yo, por ejemplo, tengo dos amigas muy cercanas, muy, 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 muy queridas, que justo se les desató o fueron diagnosticadas en el posparto.
justo a la semana o a los días de haber tenido su primer hijo. Y de ahí como pues estos obviamente momentos que son estos ritos de paso, pueden ser desde por el tema de parto, por el tema de la maternidad o lo que quieras, y el esposo de una amiga, y cada vez empiezas a escuchar de más personas que dices, claro, es algo que existe, es algo que está, y es algo que vale la pena levantar la voz, tener la conversación y quitarle el tabú, porque pueden haber muchas otras más personas que están todavía como dormiditas o ¿no? Que todavía no se escucha mucho que lo tienen. Y que además que sepan que se puede vivir de una forma funcional si te eres responsable y además que la sociedad no te va a tachar de loquito, que es este tema cultural que lleva muchos años, ¿no? Como de las películas de Hollywood, etcétera, que te narran estas historias, que cuando te acercas o vives con una persona así, pasa muy diferente. No es como te lo cuentan las películas. No, y creo que también eso es por la mala información que se ha dado hacia las enfermedades mentales. Y el no tener información pues, también es sinónimo de ignorancia. Y hoy por hoy yo los invito, o sea, tenemos un chorro de herramientas en internet, no todas quiere decir que sean buenas, pero sí, ya hay más información. Pero ese miedo todavía yo creo que va a estar muy difícil de quitarlo al 100%, porque yo hasta amigos cercanos a mí me dicen, oye, es que estoy con depresión y nomás estoy contando a ti. No le cuento a nadie más porque sé que tú no me vas a juzgar. Y pues yo fui con el psiquiatra, pues no me he sentido bien por el medicamento, pero no le vas a decir a nadie. Y yo, y yo digo, es que no puede ser posible Sí. que yo que estoy alzando la voz para que sea el contrario, que tú estés tan cerca de mí y lo tengas. Digo, tampoco no es que lo force, pero sí está bien cañón que el miedo a ser juzgados y rechazados sea mucho más fuerte que tu bienestar mental. Claro, y el hecho de que puedas compartirte, vincularte y hablar de el dolor y la incomodidad, de la falta de confianza, de todas estas cosas que pasan detrás de una enfermedad mental, ¿no? Porque hay mucho detrás. Mi papá tuvo algún tiempo demencia y sí, lo veías, como cada vez se iba aislando cada vez más y más y más de la sociedad, cuando al revés. O sea, siento que hubiera estado padre que en esos años, al revés, se hubiera sentido más abrazado, más apapachado por, no sé, los amigos, por el círculo cercano, pero en esa generación, o sea, casi casi que hasta si iban al psicólogo ya estaban locos, ¿no? Y poco a poco nos hemos ido abriendo a que ir a terapia está bien, te hace autoconocerte más, te hace entrar en un camino de sanación, ir al psiquiatra, etcétera, etcétera. Como que estas conversaciones cada vez se van abriendo más y se van acercando a las personas. Sí, yo creo que el objetivo es como normalizarlos, ¿no? Si tú vas a una reunión y escuchas, oye, pues acabo de estar diagnosticada con cáncer de mama. Ah, oye, es que yo tengo a tal familiar o tal conocida que también y está con este oncólogo que la ha ido súper bien, te lo recomiendo. Pero si vas a una reunión y dices, oye, es que me siento en depresión o traigo una ansiedad que no puedo con ella no lo compartimos en una reunión. Cuando debe ser lo más, oye, yo te paso el teléfono a mi psiquiatra o estos psicólogos, te los recomiendo. Son psicólogos, no life coaches, son psicólogos, búscalos. Y ya que te sientas con esa empatía y con ese apoyo Sí. de la gente que te rodea. Pero pues no, es por eso que uno de los lemas que tenemos dentro de la asociación es no estás solo, ¿no? Totalmente, no estás solo y hay algo mucho más grande que está contigo y que está acompañándote y más personas y cada vez empieza a mover, a volver como un movimiento, ¿no? Muchísimo más grande. Ahora, una pregunta, ¿qué consejos podrías dar para las personas que tienen algún amigo, conocido, familiar que tiene un trastorno mental? ¿De qué forma podemos apoyar, ayudar? Mira, yo creo que lo primero, si se lo impones, no vas a llegar a ningún lado. Pero si te vas haciendo su aliado y te vas ganando la confianza en donde se abran de que, aunque tengan solamente a ti te lo estoy contando, valóralo. Porque realmente estás teniendo empatía y confianza con esa persona. Y, y una vez que ya te tengas esa confianza, decirle, vamos juntos. ¿No? Si tenemos que ir los dos al psiquiatra, te acompaño, no hay problema. Si vas a ir a terapia, no sé, de pareja, o por ejemplo, a veces que están los conflictos o la depresión, si quieres vamos en pareja. Y ya si después cada quien quiere agarrar
el camino, pues adelante, o terapia familiar, ¿no? Porque yo siempre he dicho también que una de las cosas es el entorno que te desenvuelves. Entonces, no nomás es la persona que está pasando por algo más, sino que está alrededor o en el entorno para que haya explotado la bomba con un trastorno así. Entonces, es bien importante a veces tener esa humildad de decir, ok, mi pareja, mi familiar está así, yo también, ¿qué estoy haciendo para que se sienta mejor o para yo también sentirme mejor y tener las herramientas para poderlo ayudar? Y por eso recomiendan muchísimo los especialistas que una vez que una persona está diagnosticada, no nomás la persona que está diagnosticada debe ir a terapia, sino también el entorno que esté mucho más cerca a esa persona, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Qué son las cosas que te gustan o los mensajes que te gustaría compartir más acerca de tu activismo? Yo creo que el principal es esta parte del autoestigma. Habemos, bueno, en mi caso no es así, ¿no? Pero hay muchísimas personas con el autoestigma que sienten que todo lo que valen como persona por tener la enfermedad mental, la gente que está a su alrededor se va a ir. Yo les digo, en mi caso, mucha gente se ha ido. Pero qué bueno que se fueron, porque eso quiere decir que no me querían de verdad. Y se lo están perdiendo ellos, no tanto yo. ¿No? Que sí extraño a algunas personas, sí las extraño. Pero qué lástima que no te diste la oportunidad de conocerme con el trastorno y cómo estoy aprendiendo yo también todos los días a vivir con ese trastorno. Y que hoy por hoy los logros que he tenido o que he compartido con la gente, pues tú no estás a mi lado. Entonces, ¿quién sale perdiendo más? Entonces, no tengas miedo a alzar la voz, porque al final, si tú estás alzando la voz y estás siendo consciente de tu enfermedad, con tus acciones vas a demostrar lo que vales como persona. Pero lo primero es que te lo creas tú. Sí, ahí está la chamba. Y me acuerdo cuando estábamos platicando acerca de que es una enfermedad invisible, que tiene acciones muy visibles, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando tienes estos episodios donde sin querer lastimas a alguien, donde ¿no? te haces daño a ti, le haces daño a otros? ¿Has visto alguna ruta en ese camino de reconstrucción? Sí, mira, a mí me ha pasado, ¿no? Y sobre todo me pasó con mi mamá. Me pasó con mi mamá en penúltima recaída, en la penúltima recaída. Y me puso muy agresiva. Y cuando estás en esa parte de manía y de psicosis, no tienes filtro. Entonces salen traumas que a lo mejor yo en mis 5 sentidos te digo, ay, sí, ya la superé. Pero cuando estás así súper vulnerable, pues sale hasta lo que no, ¿no? Y yo tengo flachazos que no sé si le pegué, pero sí la agarré fuerte y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que cuando salí del hospital, yo traía una culpa que no podía con ella, pero también decía, es que yo no estaba consciente, ¿no? Y mi doctora me dijo, no tienes por qué sentirte culpable porque tú tienes que entender que cuando estás en un cuadro psicótico no eres tú, Mauri. Ni yo te reconozco. Bueno, sí te reconozco porque eres la doctora, pero no eres tú. Y la labor también de tus papás y de tus amigos, si algo hiciste mal, no es que te lo estén echando en cara al 100%. Ni lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen que entender que tú estabas en una crisis. Y yo, bueno, ok. Entonces ya salgo. Y pues obviamente, mi mamá, o sea, al principio no, pero con el tiempo mi mamá, ay, es que cuando tú estabas así, es que cuando tú estabas... Y yo, un momento le dije, mamá, no me acuerdo. Sí. No me acuerdo y la verdad, te pido una disculpa si te hice daño, pero no era yo. Entonces le dije, yo creo que también tú tienes que ir a terapia para sanar esa crisis en la que como tú me viste. Oye, ya hay una cosa que me tripea muchísimo y es el rol de la memoria. Me tripea muchísimo en el sentido de que por qué de niños no nos acordamos a nivel memoria. Entiendo que el cuerpo físico tiene memoria y puede agarrar mucha información, pero a nivel memoria no nos acordamos de nuestra infancia, Ajá. ¿no? En diferentes episodios de la vida no nos acordamos. ¿Y qué pasa cuando tienes este trastorno de bipolaridad que no te acuerdas? ¿Cómo juega el rol ahí de la memoria
cuando tienes uno de estos brotes? Pues se van. O sea, no hay forma de que lo recupere. O sea, hay mucha gente que dice que muchos recuerdos de la infancia no los tiene. Yo al contrario. Yo estoy yo me llevo muy bien con mi niña interior, ¿no? Con mi niña de chica y me acuerdo de muchísimas cosas y si doy vuelta y le digo, vamos bien. Hemos tenido trancazos fuertes, pero vamos bien. Sí. Pero cuando son cosas del trastorno bipolar y que me dicen, es que te comportaste así o esto hiciste, y yo, es que no me acuerdo. Claro. No me acuerdo. Sí. A veces he entrado en discusión y digo, es que ¿cómo quieres que le pida disculpas a alguien si no me acuerdo? O sea, tengo una amiga que no me acuerdo qué tanto le dije, porque le tocó justo cuando estaba en una crisis, pero que le dije, dicen, no me han dicho qué, pero dicen que les dije cosas así como... Súper duras. Súper duras. Y nunca le pido una disculpa. Sin embargo, no se ha ido. Es todavía una de mis amigas que tengo cercanas. Y yo, y cuando me dice, no, es que le dije, y yo, ¿cómo quieren que les pida una disculpa si ni siquiera la siento? Si quieren la puedo hacer por compromiso y dice, órale, oye, ¿me perdonas? Pues va. Pero le dije, para mí eso no vale. Lo que sí debe entender también es que cuando estás en una crisis, sobre todo en una crisis psicótica, pues no soy yo, es el chango. Y una de mis mejores amigas me dice, yo no entendía nada de lo que era el trastorno bipolar hasta que me tocó verte. Y me quedó claro que ese chango no eres tú. Entonces ella lo entendió de diferente manera. ¿No? Entonces me dijo, lo que sí me queda claro es que sí me quieres, porque la única que le hacías caso es a mí. Y yo, pues sí te quiero, o sea, sí. ¿No? Pero es ahí donde la terapia debe entrar, porque obviamente lo que pasa en esos momentos, pues se convierte en una guerra que deja un relajo. Y ahora compone todo ese relajo porque obviamente si hay heridas. Sí, ¿cómo reconstruyes eso? Si hay heridas en donde tú que estás a lo mejor en tus 5 sentidos se te queda y pues yo no. ¿Cómo se trabaja? Entonces, quien lo debe de trabajar es tú desde tu perspectiva y yo desde la mía. Claro. Y sí lo que recomiendan los psiquiatras es que cuando pasan este tipo de episodios, pues que no se toquen, porque al final de cuentas es la enfermedad que es la que se está manifestando, ¿no? Sí. Y una cosa que también me tripea muchísimo es el rol de la espiritualidad en los trastornos mentales. Tengo a algunas amigas, ¿no?, que han pasado por este tipo de circunstancias. En los momentos en los que están en manía, están hiper conectados con su espiritualidad, con, llámale Dios, cosmos, la vida, la diosa, como le queramos llamar, y se abren en cierto sentido como ciertos, no sé, canales psíquicos, intuiciones, etcétera. ¿Cómo has vivido tú la espiritualidad desde tu lado? Algo pasa, sí, algo se abre, porque sí o sí, siempre tienes esta parte de que estás ligado con algo, con Dios o con el universo, ¿no? La primera vez yo decía que era María Magdalena y que iba a salvar al mundo. Y que ya había yo salvado al mundo en aquel entonces, que me acuerdo que me subí a uno de los campanarios, porque también me creía Spider-Man. Y me acuerdo que le dije, Dios, ya llévame, ya estoy contigo. Yo ya cumplí mi misión, ya me voy. Y estaba en un episodio de manía. Si me preguntas hasta ahorita qué fue lo que me detuvo, no lo sé, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo mucho en mi última recaída, si mal no recuerdo, yo ya tenía la asociación civil y todo este rollo. Entonces, yo me acuerdo que igual hablaba con Dios, le decía, y me decía, es que ya deja tu medicamento, a final de cuentas tú ya te sanaste, pero porque yo tenía un coach espiritual. Entonces él me decía, pues es que tú ya estás bien, tú no tienes el trastorno, ya sanaste. Entonces, también por eso dejé tener coach, o sea, espiritual y life coach y todos esos, porque no respetan lo que realmente sí existe, que son las enfermedades mentales, y sí o sí, pues hay un proceso para que tú estés estable. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba en esta parte de la manera decía, es que no puedo porque yo estoy consciente de que el medicamento, el psiquiatra y la terapia me ha funcionado para estar, pero si también me quiero ir por la parte natural, pues lo tengo que dejar. Entonces eran cuestionamientos que yo decía, y que yo me sentía
pues como la vocera que sí lo soy, pero o sea, en ese momento de la salud mental con Dios, decía, ayúdame a dar el mejor mensaje que se pueda, porque yo estoy consciente que si dejo el medicamento, algo me va a pasar. Y creo que sí me lo dejé de tomar unos días, no todos, pero sí me lo dejé de tomar unos días. Entonces creo que tienes que estar, puede ser muy buena herramienta, pero sin el fanatismo. ¿No? Yo soy una persona bastante espiritual, que estoy en paz conmigo mismo, que estoy súper tranquila. Pero no estoy con este tipo de fanatismo de estar a lo mejor leyendo la Biblia todos los días y a todas horas. Sí. Hay herramientas que obviamente te pueden ayudar, pero siempre que vaya de la mano de la ciencia, que tengas un equilibrio y que no trates de sustituir una cosa por la otra. Simplemente que llegues a un equilibrio de ser espiritual y busca pues, la mejor religión o la mejor herramientas que tengas. Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando y a mí me gusta mucho lo que es el budismo, creo que me ha dado herramientas buenas. Y muchas de las herramientas del budismo creo que escuché que van de la mano de la terapia cognitivo-conductual. Y la terapia cognitivo-conductual hay estudios que dicen que es la mejor terapia para las personas que tenemos una enfermedad mental. Por ejemplo, en mi caso no ha funcionado la terapia cognitivo-conductual, pero hay muchísima gente que sí le ha funcionado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la bronca es el fanatismo que a veces la gente da con tal de sentirse tranquilos y buscar una solución rápida cuando al final de cuentas no debe de ser así, ¿no? Claro, porque al final pues es agarrarlo desde un approach, ¿no? Cuando tienes el diagnóstico de ser responsable y también de estar un poco a prueba y error de ver a ti que te funciona, ¿no? Tú bien dices que la terapia conductivo-conductual no te funciona tanto, pero hay otras cosas que te funcionan más a ti. Entonces, saber un poco con ese autoconocimiento cómo cuidarte, cómo tratarte, cómo recuperar tu confianza y cómo salir adelante. Exacto. Genial, Maureen. La última pregunta, ¿quisieras compartir algo en especial para alguien que nos está escuchando hoy que tiene algún trastorno mental? Sí, que en este camino no estamos solos. También entender que un trastorno mental no te define a ti como persona. Y que sí, podrá ser una enfermedad invisible, pero las acciones que hacemos cuando tenemos una enfermedad mental, esas sí son visibles. Entonces yo creo que si las quieres controlar, simplemente acéptalo y ve con los especialistas que nos corresponden y verás que la vida que siempre has querido tener, la puedes lograr. Lindísima. Gracias, Maureen. No, Gracias gracias a ti. por compartirte, por compartir tu experiencia, por abrir el corazón y por darnos tanta información de una realidad que existe y que vale la pena cada vez ser más empáticos con esa realidad. Así que muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden encontrar la gente en redes sociales? Lo puede buscar como Maureen Terán en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Y también como Es Tiempo de Hablar, igualmente en Facebook y en Instagram. Perfecto, buenísimo. Antes de cerrar, te quisiera hacer unas preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes lo primero que te venga a la mente. Va. Una respuesta corta. Para ti, ¿qué es crear? Para sentirme vivo. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Felicidad y nervios. ¿Qué alimenta tu alma? Mi paz. ¿Uno de tus autores favoritos? No me acuerdo porque es asiático, pero el libro se llama Atrévete a no gustar. ¿Uno de los mejores libros que has leído? Atrévete a no gustar. ¿Un consejo para alguien buscando su fuego interno? No desistas. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Ser empáticos. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Paz interior. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Tener trastorno bipolar. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Haciéndolo realidad.
Lindísimo. Muchísimas gracias, Marín. No, Gracias a por ti. compartirte. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que nos sigas y te suscribas en todos nuestros canales y que nos dejes tus comentarios, alguna pregunta que tengas para Marín, para mí. Más que bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Marion Cortina y esto fue Crear Transforma.